Gracias por cliquear Data Info TV. 15 productos que debes evitar para una dieta saludable. Comencemos. Comida. Es una palabra que la tenemos rondando nuestra mente varias veces al día, queramos o no. Para muchas personas, la vida gira en torno a los alimentos, los cuales uno ya consumió o desea probar. Diariamente nuevos estudios y publicaciones sobre distintos alimentos se hacen virales, por ejemplo sobre lo que es mejor o peor para nuestra salud. Los alimentos pueden tener un gran efecto en nuestras vidas, tanto positiva o como negativamente. Es recomendable no consumir estos alimentos. Distintas recetas pueden servir de lazo para diferentes culturas que comparten ciertos ingredientes en común, y la mesa suele ser un lugar donde la familia comparte ciertos momentos preciados. Pero la hora de la comida es un momento delicado, porque también puede causar conflictos. Personalmente, tengo una buena conexión con la comida y con mi cuerpo. Pero para muchas personas es veneno, el cual no los mata inmediatamente pero las hace pasar por situaciones de extrema ansiedad y pueden llegar a hacer cosas que los afecten más adelante. Muertes relacionadas tanto a la hambruna como por desórdenes alimenticios ocurren todos los días. Problemas de salud relacionados a la comida no solo provienen si es que sufres de un desorden alimenticio o por falta de comida. Hay situaciones en las cuales, sin darte cuenta, los alimentos que más deseas y piensas que son buenos, pueden causarte mucho a tu salud. Seguramente estás pensando que no es posible que tengas alimentos tan malos en tu cocina, pero te aseguro que no sabías que los siguientes productos son dañinos para ti, o si es que no los consumes, te vas a sorprender de algunos de ellos. Margarina. La margarina se encuentra en la lista ya que posee un alto contenido de grasas trans, grasas insaturadas. Normalmente, la margarina está vista como uno de los responsables de trastornos cardiovasculares. También se ha visto la disminución en la calidad de la leche materna cuando se consume margarina, y también tiene un efecto en la insulina, la cual se puede elevar. Un sustituto para la margarina podría ser aceite de oliva. Refrescos. Agua carbonatada, aromatizantes y edulcorantes. Son los primeros 3 ingredientes en las bebidas gaseosas. La lista de ingredientes en las gaseosas es bastante extensa, los cuales crean un deseo en sus consumidores y suelen ser más sabrosas que el agua. Muchos de esos ingredientes son bastante dañinos para la salud y pueden resultar mortíferos si son consumidos en exceso o por un largo periodo de tiempo. Uno de los peligros con las gaseosas es que el cerebro deja de hacer las conexiones adecuadas y envía señales confusas al resto del cuerpo, el cual no sabe cuándo se encuentra satisfecho. Si el cuerpo recibe cierto tipo de azúcares en exceso, como la fructosa, el hígado lo convertirá en glucosa y cuando el cuerpo ya haya llegado a sus límites de glucosa, el azúcar restante será almacenado como grasa. Por lo cual, uno puede subir de peso e incrementar el riesgo de obesidad. Así que la próxima vez que tengas sed, trata de tomar un vaso de agua primero. Pan blanco. Para muchas personas, el pan es solo eso, pan. Ellas no hacen diferencia al color o cantidad de semillas. Pero el pan blanco contiene mucha menos fibra y proteínas que el pan integral o más oscuro. La fibra nos ayuda a regular nuestro sistema digestivo de mejor manera. La sensación de saciedad es importante si estás tratando de controlar tus calorías diarias. Si azúcar es consumida en exceso, el cuerpo va a estar en un desbalance con la insulina y podrías necesitar hormonas para controlar el desbalance. Zumo de frutas. Inclusive si es que la etiqueta en el envase indica que contiene 100% jugo de fruta, los zumos no son tan beneficiosos para la salud como nos lo han enseñado. Luego de exprimir la fruta, la mayoría de los productores de alimentos y bebidas almacenan el zumo de frutas en tanques de oxígeno, para que así cuando sea el momento de envasarlos para su venta, sepan frescos. Debido a este proceso, el zumo pierde sus propiedades, inclusive cierto porcentaje del sabor, por lo que los fabricantes tienen que contrarrestar y añadir aromatizantes para recuperar el sabor de la fruta recién recolectada. Vaya revelación. ¿Lo sabías? Atún. Soy fan de cualquier tipo de pescado, ya sea atún, salmón, arenque o bacalao. Si pudiera, comería pescado todos los días, pero desde ahora, mantendré la distancia con el atún, especialmente en que viene en lata. ¿Por qué? Porque es malo para la salud. Hace 50 años, el comer atún no representaba ningún tipo de daño, pero desde entonces, nuestros océanos han sido tan contaminados que comer atún es algo que deberías hacer de vez en cuando.
El problema con el atún es que absorbe grandes cantidades de mercurio, y cuando es consumido, va directo a nuestros riñones, cerebro y otros tejidos blandos. Si cantidades significativas de mercurio son consumidas por un extenso periodo de tiempo, existe incluso más riesgo de desarrollar enfermedades como osteoporosis, deficiencia de hierro o incluso cáncer de pulmón y de piel. Miel pura. Este tipo de miel no pasa por procesos de pasteurización, por lo que podría contener ciertas sustancias peligrosas. Una de las sustancias que suelen ser encontradas en miel pura es grisanotoxano, el cual puede producir mareos, que te sientas débil o con náuseas por 24 horas, aproximadamente. También su sudoración en exceso puede ser esperada. Personalmente no creo que sea algo muy agradable. ¿Y a ti qué te parece? Bebidas energizantes. Todos hemos pasado por situaciones en las cuales nos encontramos extremadamente cansados, pero sabemos que tenemos que continuar para terminar con el trabajo que nos han asignado, y luego en la noche, ya hemos planeado una salida. Entonces, ¿qué mejor que tomar una bebida energizante que nos devolverá las energías? Las bebidas energizantes son útiles de verdad, pero es importante conocer los riesgos que presentan. Normalmente las bebidas energizantes contienen ciertos ingredientes que generan energía, como la cafeína, la taurina, la guaraná y la vitamina B. Si estos ingredientes son combinados en grandes cantidades, los efectos que podría tener tu cuerpo son similares a los efectos del alcohol o drogas. Carne procesada. ¿A qué nos referimos con carne procesada? Por ejemplo, a los perritos calientes, el tocino, las salchichas, la carne de res en conserva y toda la carne que ha sido ahumada, salada, enlatada o seca. La carne procesada puede tener un efecto negativo en nuestro sistema cardíaco, produciendo presión arterial alta y otros problemas de salud. Para procesar la carne, se deben usar temperaturas altas, las cuales modifican las propiedades de la carne y crean nitrosaminas. Estas sustancias causan cáncer. Cereales para el desayuno. Cuando hacemos las compras, es imposible no pasar al lado de este producto. Además, cuando uno decide comprar uno, se ve en una situación complicada debido a la gran variedad que está disponible. Pero eso es bueno, ya que los cereales no son nada saludables. Este producto suele contener grandes cantidades de ingredientes genéticamente modificados que pueden afectar nuestro sistema inmunológico. La próxima vez, trata de comprar cereales orgánicos y reducidos en azúcares y edulcorantes. Sal. Si a la comida que preparamos le falta algo de sazón, nuestro primer instinto es agregar más sal, pero tal vez deberías pensarlo mejor. Si llevamos una dieta con un porcentaje de sal alto, nos podemos encontrar con problemas de presión arterial alta y esto aumenta el riesgo de problemas cardiovasculares en el futuro, como un derrame cerebral. Así que, controla tu consumo de sal y trata cada vez de agregar menos. Productos sin grasa. Muchas personas creen en la idea de que los productos que no contienen grasa son muy saludables y que pueden consumirse en gran cantidad. Pero no es cierto en absoluto. Por más extraño que suene, la grasa es fundamental para muchas de las funciones corporales y para un desarrollo fuerte y sano. Por esa razón, no se suele recomendar una dieta exenta de grasa, especialmente cuando la gimnasia es parte de la vida habitual. Cabe destacar que estos productos generalmente tienen alto contenido de azúcares procesados. Muchos suelen cometer el error de pensar que no tener grasa equivale a 0 calorías, pero esto es completamente falso. Alimento enlatado. A veces, sea por falta de dinero o por falta de tiempo, solemos optar por comprar alimentos enlatados. Pero no deberíamos hacer de eso una costumbre y tratar en lo más posible evitar a que se vuelva un hábito. La comida al estar en una lata tienen mucha vida antes de su fecha de caducidad. Son comestibles de entre 1 y 5 años, son pocos nutrientes quedan intactas. También, muchas compañías que las fabrican, especialmente las marcas de baja calidad, suelen añadir mucha azúcar y sal a los productos. Cubo de caldo. Los cubos de caldo contienen muchos componentes artificiales y sal. Mucha sal, jamás será bueno para nadie, pero especialmente para las personas que son susceptibles a la hipertensión, como los diabéticos y los ancianos, que son los que deberían evitar estos productos a toda costa. Una buena opción sería una rica sopa casera. Queso. El queso es un alimento fuerte en calcio, proteínas, fósforo, riboflavina, zinc y vitamina A y B12, vitaminas muy importantes. A pesar de esto, el queso es un producto con alta cantidad de calorías, y mucho más a la hora de combinarlo con otros alimentos. Así que deberíamos de tomar conciencia a la hora de consumirlo. Bebidas alcohólicas.
Ir a tomar unas cervezas después del trabajo, celebraciones especiales como la Navidad, una boda, cumpleaños y son miles los motivos por los cuales tomamos unas copas de más. Este consumo social, acaba siendo un descontrol de ingesta de alcohol nada saludable para nuestra salud. La mayoría de estas bebidas contienen altos niveles de azúcar y causan un aumento de azúcar en nuestra sangre. Además, la mezcla con bebidas endulzadas resultan un cóctel muy potente. Es preferible que, en la medida de tomar un consumo responsable, seas tú quien haga las propias combinaciones con gaseosa o otros líquidos menos azucarados. No tan solo es perjudicial para tu estómago, sino que, un estudio de la Asociación Americana para la Investigación del Cáncer ha demostrado que el consumo abusivo de alcohol acorta los telómeros, considerados los escudos protectores del ADN. Gracias por ver este vídeo, suscríbete a este grandioso canal, dale like, y no olvides activar la maldita campanita de notificaciones. Esto fue Data Info TV.